Bueno, señores, muy buenos días. Dando las gracias pues a todos vosotros por haber estado presentes, acá en la capacitación 25-26 del seguro agrícola catastrófico. Bueno, mi nombre es el ingeniero Yamel Núñez Moreno. Vengo pues en representación de la empresa de peritaje Agroevaluaciones y por encargo de Positiva Seguros, ¿no? Damos por iniciado pues la capacitación para esta campaña, ¿no? En la provincia de Daten del Marañón, dando permiso pues, al ingeniero, pues dando las gracias al ingeniero responsable pues, de la agencia agraria del Daten del Marañón y especialmente pues a la parte de San Lorenzo, ¿no? Bueno, entonces la capacitación, señores, tiene dos partes, es la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Una vez terminada la parte práctica, pues nos vamos a dirigir a un campo, una parcela para explicarles pues cómo se determina una evaluación por el complementario y por el catastrófico. Bueno, sin más que decir, doy por iniciada la capacitación. Bueno, en primer lugar, señores, este es el contenido que vamos a tener para hoy día, ¿no? Que es pues, vamos a hablar qué es un seguro, cuáles son los objetivos del seguro agrícola catastrófico, qué es una materia asegurada, la suma asegurada, qué es una cobertura complementaria, cobertura catastrófica, los cultivos priorizados, cultivos no priorizados, etc. Vamos a empezar pues en explicarles qué es un seguro. Un seguro, señores, es un contrato o póliza, ¿no? Entre el ministerio y una empresa de seguros, que en este caso es la Positiva Seguros, donde el ministerio pues, transfiere el riesgo, ¿no? a la compañía de seguros, ¿no? Y la compañía de seguros pues, ¿no? asume el riesgo, ¿ya? Puede ser inundación, ¿no? Sequía, ¿no? De los 19 riesgos cubiertos. Una vez pues que ya asume, se procede a las indemnizaciones, ¿no? Cuando hay una pérdida, ¿ya? Entonces en la pérdida pues ese pago se correspondería pues, a la suma asegurada, que en este caso es pues 1.000 soles por hectárea. El seguro agrícola, señores, es un seguro de apoyo social dirigido a los pequeños agricultores de economía familiar de subsistencia, aquellos agricultores de escasos recursos económicos, ¿ya? ¿Cuáles son las características, señores, de seguro agrícola catastrófica? ¿Ya? Está financiado al 100% por el Midagri, ¿ya? A través del Fondo de Garantía para el Campo y el Seguro Agrario, FOGASA, gestionado, ¿no? por las direcciones y gerencias regionales de agricultura de cada departamento, supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo FOGASA, operado por la empresa de seguros, que en este caso sería Positiva Seguros. Los beneficiarios de seguros son los agricultores de agricultura familiar, principalmente de subsistencia, aquellos agricultores que están en escasos recursos económicos. Cualquier duda o consulta me pudieran interrumpir nada más. Más que una capacitación va a ser un conversatorio. Cualquier duda o consulta me interrumpe. Perfecto. El seguro agrícola catastrófico, señores, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal es proteger a los agricultores frente a los riesgos climáticos, naturales o biológicos. En caso de los climáticos, pues tenemos, ¿no? las sequías, heladas, inundaciones. Luego tenemos pues los naturales, tales como los sismos, erupciones volcánicas, biológicas como plagas y enfermedades. Por ejemplo, acá, al inicio, señores, pues el seguro, ¿no? estaba solo en la parte de la costa, ¿no? y la sierra. Entonces ahora, estos 4 o 5 años que estamos ya pues en la parte del
la parte de la selva. Entonces el seguro está ya en la mayoría o en la totalidad de las regiones del Perú. Materia asegurada. ¿Qué es la materia asegurada? La materia asegurada determina pues qué cultivos y cuánta área se va a asegurar para esta campaña. ¿Ya? Se aseguran los cultivos sembrados por los pequeños agricultores de agricultura familiar a nivel del sector estadístico. ¿Ya? Para esta campaña están pues asegurados cultivos transitorios y permanentes. Se priorizan para su aseguramiento aquellos cultivos estratégicos de autoconsumo y de pan llevar, que son conducidos por la agricultura familiar de subsistencia. Ahora, señores, vamos a ver cómo se determina pues, la superficie asegurable. Se calcula, señores, en base al promedio de las áreas sembradas ejecutadas en las últimas 3 campañas. Por ejemplo, acá tenemos la campaña agrícola del 21 hasta el 24. Hacemos un promedio y tenemos pues la superficie asegurable. ¿Cómo se determina el rendimiento esperado? De igual manera, ¿no? Se calcula con el rendimiento promedio, ya, con rendimiento promedio aritmético, ¿no? De las últimas 5 campañas. Por ejemplo, la campaña del 2019 hasta el 2024 se realiza un promedio y tenemos el rendimiento esperado. Adelante. ¿Puedes volver a A ver. ¿Cómo es un cultivo transitorio y permanente, ingeniero? Explícanos. Ya, los cultivos transitorios son pues son los que tienen trigo, cebada, ¿no? Los que están en una sola campaña nada más. Y los cultivos permanentes ya más de una campaña, ¿no? Como digamos árboles frutales como es el plátano, ¿no? La papaya, ¿no? El mango, etc. ¿Ya? ¿Correcto? Distribución de áreas. ¿Qué es la redistribución de áreas? Por ejemplo, a ver, dígame un sector estadístico, por favor. ¿Perdón? Ya, la DIPARI. Ya, digamos en ese sector estadístico, en esta campaña, quieren sembrar pues 100 hectáreas de maíz amarillo duro, ¿ya? Pero en el transcurso, ¿no? La intención de siembra para los agricultores de ese sector estadístico no es de 100 hectáreas, sino solo 50 hectáreas nomás que van a sembrar maíz amarillo, pero ya está asegurado 100 hectáreas. Esos 50 hectáreas que están pues en el aire, ¿no? Se redistribuye asegurando otro cultivo, por ejemplo, plátano, ¿no? O cacao, café, ¿no? Eso se llama redistribución de áreas. Ahora, la vigencia del seguro agrícola catastrófico, señores, inicia del 1 de agosto del 2025 hasta el 1 de agosto del 2010, sí, no, hasta del 2025 hasta el 1 de agosto del 2026. Quiere decir que es una campaña anual, ¿correcto? Listo. Una de las características es que es para cultivos transitorios, ¿no? Si han sembrado antes de que culmine la vigencia del seguro, digamos, si culmina en agosto, pero han sembrado pues el 30 de julio, a mediados de julio, ese cultivo todavía está asegurado hasta su cosecha, pese que ya la vigencia se ha culminado, pero si han sembrado antes de culminar la vigencia, está asegurado su cultivo, ¿correcto? Solo en cultivos transitorios, pero en cultivos permanentes no es por campaña, ¿ya? No tiene esa característica. ¿Alguna duda acá en el inicio y fin de la vigencia del seguro agrícola catastrófico? ¿Y cómo funciona ahí lo que es el permanente? Ya, en cultivos permanentes solo se cubren en el transcurso nada más de la campaña. La fecha indicada, ¿no? Claro, en la fecha indicada nada más. ¿Ya? No es como el transitorio que siembras antes de culminar y tu cultivo todavía sigue asegurado hasta su cosecha. Ajá, esa es la diferencia. Señores, para esta campaña... Una consulta. Adelante. Tenemos ahí, señores, estamos vía online y vamos a tener consultas de los que están pues viéndonos ¿no? por internet. Adelante. ¿Aló? Sí, la consulta es,
¿Podrías repetir el tema de la redistribución de áreas? Sí, no hay problema. ¿Podrías repetir sobre el punto redistribución de áreas? Sí, adelante, sí, ya estoy empezando. Ya, bueno. Bueno, la redistribución de áreas no... por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Digamos en el sector estadístico, pues acá de San Lorenzo, ¿no? Los agricultores pues quieren sembrar o están asegurando pues 100 hectáreas para esta campaña. Entonces, la intención de siembra en el transcurso de las siembras pues no es 100 hectáreas, sino pues quieren sembrar solamente 50 hectáreas. Entonces, pero está asegurado 100 hectáreas. Esos 50 hectáreas que está en el aire, ¿no? Eso se redistribuye asegurando otro cultivo. Podría ser pues el arroz, maíz amarillo, otro tipo de cultivo. Entonces eso se determina pues o se le llama redistribución de áreas. Consulta, por lo que mencionas, la redistribución solo podrá hacerse a nivel del sector estadístico. Correcto, todo es a nivel del sector estadístico. O sea, dentro del sector nada más se puede hacer la redistribución. No, esto es la redistribución áreas para otros sectores estadísticos también, ¿no? Es una redistribución de áreas. Pero por eso sería bueno que precises eso, porque no se te logra, porque al ejemplo que indicas, se estaría entendiendo que solo se aseguraría dentro del sector estadístico, o solo se redistribuiría la superficie dentro del sector estadístico. Así, correcto, sí, está bien. Entonces es a nivel del sector estadístico, perdón. A ver, Yamel, te saluda Juan Manuel Díaz, de Fogasa. Y la información que estás indicando ahí no es correcta, porque la redistribución es a nivel de departamento. Y eso, por favor, indícalo bien en todas las capacitaciones. Es a nivel de departamento. O sea, si hay al ejemplo que tú hacías, al sector estadístico de San Lorenzo, que le pueden sobrar superficie, ¿no? Porque eso sí es correcto, el tema de las intenciones de siembra, su mismo término lo indica, es una intención. La superficie pueden variar. Entonces, lo que se debería de realizar es la redistribución, realizarlo a nivel de todo el departamento, para de esa manera poder identificar, no solo a nivel del sector, sino a nivel de muchos sectores, poder hacer esa redistribución. Ya. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Adelante. Continuando con la parte de la exposición, ¿no? Estamos, los riesgos cubiertos. Ya, bueno, para esta campaña, señores, estamos, pues, tenemos 18 riesgos cubiertos, que serían, pues, la sequía, las lluvias excesivas, huaicos, inundaciones, falta de piso para cosechar, heladas, granizos, nieve, altas temperaturas, el incendio, que fue en otras campañas, ¿no? Vientos fuertes, plagas y depredadores, enfermedades, erupciones volcánicas, sismos, sequía, para cultivos de riego, taponamiento no nacencia y deslizamiento. ¿Ya? La suma asegurada, señores, para esta campaña la suma asegurada es de 1.000 soles por hectárea, ¿correcto? En caso de que un siniestro con dictamen indemnizable, ¿no? Los beneficiarios del seguro, de acuerdo al padrón de beneficiario elaborado por la empresa de seguros en coordinación con las DRAS y GRAS, recibirá un monto proporcional de 1.000 soles por hectárea para cultivos priorizados, ¿correcto? Y 500 soles por hectárea para cultivos no priorizados. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Alguna duda con eso? Ya. Hay una pregunta. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Jorge García, soy el responsable de ella, de la agencia agraria de Tena. Sí. Bien cierto, el seguro tiene un inicio y un final. Sí, la vigencia. Acá nuestra costumbre es muy diferente. Cuando ya se inicia, por ejemplo, ustedes agarran la fruta, creo que las aseguradoras, todos son positivos, ¿no es así? Sí. Entonces, cuando ustedes se agarran la batuta de este año, la aseguradora, en los cultivos transitorios ya no hay, porque la cosecha ellos lo realizan pues desde noviembre, diciembre y hasta esta fecha, estamos en enero. Claro. Entonces,
Lo que sí agarra son los cultivos permanentes, que nuestra realidad es muy diferente, ¿no? Loreto tiene una realidad muy diferente a la costa. Sí le agarra los cultivos permanentes, como está diciendo según las fechas de cosecha, siempre. Entonces, con esos cultivos que son plátano, yuca, hasta si es posible hay papaya y otros cultivos permanentes más, eso sí creo que ustedes le agarrarían. Entonces, son dos cosas muy diferentes lo que sucede aquí. Sí, lo que pasa que sí. Esto está pues de acuerdo pues a lo que manda el ministerio. Ellos ponen pues ¿no? el tiempo de la tecnología. Claro. Entonces nosotros nos regimos a lo que dice el ministerio. Claro. Pero igual, la mayoría de los cultivos están en las regiones que estamos pues en San Martín, Ucayali o Loreto. Estas fechas también ya están empezando pues ¿no? a sembrar y están pues ya presto a la época de floración de algunos cultivos. Entonces la mayoría se está viendo eso y algunos que están ya pues en caso de maíz amarillo ya están en época pastosa, lechosa y igual también se ve pues por conveniente si ocurre algún desastre natural se va a evaluar esos parcelas. Entonces igual están también pues a par a la época de siembra de otros lugares también. Entonces no es que no van a ser indemnizados o ya están ya en época de cosecha ya otros cultivos, sino ahora estamos viendo perfectamente que sí se intervendría porque hay los cultivos y todavía están ahí en campo. Ahora estoy viendo ahí un monto ahí por hectárea de 10.000 soles. En este caso es tanto los dos, en el transitorio como el permanente. Claro, lógicamente en el transitorio y el permanente. Los dos. En los dos. Son los cultivos priorizados. Ajá. ¿Cuáles son los cultivos priorizados y no priorizados? Ya bueno, los cultivos priorizados son los cultivos que se siembran a gran escala, ¿no? Por ejemplo, los cultivos priorizados para la región son los cultivos de maíz amarillo, ¿no? Los cultivos pues de el arroz, el plátano, la yuca, eso que se siembran a más escala. Pero los no priorizados, de repente usted tiene pues ají charapita, ya en pequeña área nada más que se está asegurando. Entonces igual su cultivo, igual está asegurado también, ¿no? O por ejemplo acá el señor, ¿cómo se llama usted? El señor Lino pues quiere sembrar para esta campaña, tiene en una pequeña área de 1 hectárea, un cuarto de hectárea, su fresa, digamos. Entonces ese es un cultivo no priorizado, pero igual está asegurado. Ajá, eso es. Bueno, acá los índices asegurados para cultivos transitorios tenemos pues, en qué momento pues, se indemniza y en qué momento no se indemniza. Una evaluación. Por ejemplo, acá tenemos el rendimiento promedio kilogramos por hectárea, es el promedio de las últimas 5 campañas agrícolas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el rendimiento asegurado en kilogramos por hectárea, se determina aplicando el porcentaje asegurado al rendimiento promedio. El porcentaje, señores, el porcentaje asegurado o contratado para el SAC es de un 52, 54 y 56%, dependiendo, señores, del grupo de riesgo donde se encuentre. Por ejemplo, para la región Loreto es un 54%, por ejemplo. Entonces, ¿qué representaría? En kilogramos por hectárea representa 5.400 kilogramos por hectárea. Pero el 100% del rendimiento sería 10.000 kilogramos por hectárea. Entonces, si queremos saber cuánto es el 54%, ese sería el rendimiento asegurado. Entonces, el rendimiento asegurado es un 54% del 100%. Quiere decir, si en una evaluación llegamos menores a 5.400 kilogramos por hectárea, digamos 5.300, 5.200, es indemnizable. Pero en una evaluación se supera el rendimiento asegurado, digamos 5.500 hasta 6.000 kilogramos por hectárea, no se indemniza. ¿Correcto? Entonces acá este es un claro ejemplo en qué caso se indemniza y en qué caso no se indemniza. Acá bueno, ¿quiénes son los beneficiarios, señores, del seguro agrícola catastrófico? Son los productores de agricultura familiar, de economía de subsistencia, para aquellos agricultores que están pues en la extrema pobreza. Para ellos está diseñado el seguro agrícola catastrófico. Una de las características que puede ser indemnizado hasta 10 hectáreas. ¿Correcto? ¿Y qué se con el seguro agrícola catastrófico? ¿No? ¿Qué se busca?
Se busca proteger a los agricultores, proteger a los cultivos de agricultura familiar frente a eventos adversos, como hemos visto pues en estos meses va a ser pues la inundación, ¿no? Anteriormente se ha visto la sequía o plagas y enfermedades también pudiera haber ido. Entonces también contribuye a la gestión de los riesgos agrícolas, ordenando las finanzas del Estado y atendiendo de manera eficiente y oportuna los eventos catastróficos a gran escala también. Entonces podemos evaluar pues avisos que están en grandes hectáreas, ¿no? Pues en todo el sector estadístico o por partes, lotes, ¿no? También, porque hay dos tipos de evaluación, puede ser el complementario y el catastrófico. La secuencia de atención, señores, a ver, ocurre, mira, acá usted, ¿cómo se llama el señor? Winter. Ya, el señor tiene un cultivo, pues el señor Winter tiene un cultivo de plátano para esta campaña y ha sido pues afectado por inundación. Entonces, la finalidad, señor Winter, tiene que venir a la agencia agraria, ¿no? A la agencia agraria, indicarlo pues que ha sido afectado por la inundación. Ese es el aviso. Ahora, la activación, una vez que el dirigente de la agencia agraria a través de la DRAN reporta dicho siniestro a la empresa de seguros, una vez pues que ya tiene el aviso de siniestro, ¿no? Del agricultor, entonces el agente agrario nos envía un aviso a nosotros, ¿ya? Al sistema. Entonces nosotros programamos con el agente agrario una fecha para atender, ¿ya? Antes de los 15 días. Entonces nosotros programamos, por ejemplo, para un lunes vamos a ir a la parcela del señor. ¿Ya? Esa es la activación. Ahora, la parte es ajuste. La empresa de seguros atiende el aviso de siniestro de forma presencial dentro de los 15 días. Nosotros tenemos 15 días para ir a la parcela del señor. ¿Ya? Realizando la labor de inspección y ajuste de campo, si el caso lo amerita en cultivos transitorios, se podrá aplazar dicha labor a cosecha en coordinación con la agencia agraria. Correcto. Una vez que ya se hizo el ajuste en campo, ahora se hacen los padrones. Nosotros tenemos 20 días para realizar los padrones y 15 días para realizar las indemnizaciones. ¿Ya? El pago, también como se dice, pues nosotros tenemos 15 días hábiles para realizar los pagos a los agricultores afectados, ¿no? Si hay agricultores pues que están con 65 años, 70 años, no van a poder ir al banco a hacer su cola, entonces nosotros les depositamos a su cuenta virtual, ¿no? Yape o Plin. Entonces esa es una de las facilidades para los agricultores que están pues con 75, 60 años que no pueden salir, ¿no? Señores, este es el formato de aviso que nos va a llegar a nosotros. Entonces, este es un formato, puede ser aviso por siniestro, por inundación, por sequía, bajas temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces acá va a tener pues en qué región, provincia, distrito, sector estadístico se está realizando. Otro puede ser pues acá en qué tipo, cuándo ha sido afectado, la superficie afectada, ¿no? La pérdida, en qué fenología se encuentra el cultivo. Entonces es lo que nos va a llegar a nosotros para coordinar con los agentes agrarios. Inspección y ajuste, señores. Ya. El ajuste y liquidación de siniestro es el procedimiento mediante el cual se determina la afectación, ¿ya?, en la producción asegurada ocasionada por un riesgo cubierto, ¿ya? La empresa de seguros procederá a efectuar la inspección de ajuste de manera directa antes de los 15 días calendario. Tenemos 15 días para llegar a su parcela. Luego, una vez pues el proceso de ajuste y liquidación de siniestro, el inspector llenará, o el ajustador llenará pues el acta, ¿no?, en campo con la información de los resultados obtenidos, ¿ya? Dicha acta tiene que ser firmada en campo, tanto con el agente agrario o el ajustador, ¿ya? Digamos, si hubiera observaciones, ¿no?, de repente el agente agrario pues no está contento con la evaluación, nosotros tenemos 10 días, ¿no?, para volver a una reevaluación.
¿Ya? La inspección de ajuste, señores, toda inspección de ajuste que se va a realizar en campo es de acuerdo al manual de ajuste. Todo es al manual de ajuste que se va a realizar, proporcionado por el FOGASA o el ministerio. ¿Correcto? Acá tenemos la inspección y ajuste, señores. No, el equipamiento es indispensable para nosotros porque vamos a necesitar pues medir el área afectada. Por ejemplo, si ustedes pues hay un reporte por 1 hectárea, ¿no? Y solamente media hectárea nomás está afectada, entonces se tiene que medir el área afectada, ¿ya? No se mide, no, o sea, nosotros llegamos pues con nuestro GPS y vemos pues cuánta área está afectada en esa parcela, ¿ya? Hay lugares donde vamos a necesitar también el cinta métrica para determinar el distanciamiento entre surcos o número de plantas por metro lineal, ¿ya? Vamos a venir pues con nuestro debidamente identificado, ¿no? Con nuestro chaleco, con nuestra cinta métrica, balanzas, cámaras fotográficas, ¿no? Eso es el equipamiento del evaluador. Ahora, vamos a entrar al primer tipo de evaluación, la cobertura catastrófica. ¿Ya? ¿Cuál es la metodología de los 11 puntos, señores? Acá antes de mostrarles todavía esta mapa, señores, este es un sector estadístico. Un sector estadístico consta de 3 o 4 centros poblados, ¿correcto? Entonces, la cobertura catastrófica se va a realizar en todo este sector estadístico. ¿Ya? Acá tenemos pues, los puntos que están pues, debidamente dispersados en todo el sector estadístico y vamos a evaluar el rendimiento en todo el sector estadístico. El sector es más bien la cobertura pues, catastrófica, 12 puntos, la característica es por rendimiento. Cultivos que ya están en cosecha o cerca a cosecha que vamos a tener su rendimiento se evalúa por el catastrófico. ¿Ya? ¿Alguna duda acá? Pues con la cobertura catastrófica. Adelante. Amigo, si bien es cierto, sigo dándote la realidad de nuestros sectores. Ya. Si bien es cierto, no es carretera lo que tomamos los puntos acá. Un ejemplo te pongo, para ir de Molino, para ir a su sector de Molino, por ejemplo, de aquí hasta allá, es vía fluvial. Claro. ¿Ya? Después, Naranjal, por ejemplo, Naranjal, de aquí para allá Naranjal, de aquí en Chalupa, según el motor, ya consume el combustible de tratamiento es casi 3 horas. Ida y vuelta. Eso yo quiero que usted tenga en mente cuando ya viene, cuando ya se manda el reporte, claro. Ya nos sucedió, digo sí, que vino una señorita, ya. Vimos el sector de Don Lino, no alcanzó su presupuesto. Eso para nosotros es una sorpresa, porque el seguro viene con el presupuesto. Claro, lógicamente. Sí. Entonces me sorprendió cuando la señorita dijo, no tengo el combustible suficiente para hacer esto. Yo quiero que eso vaya con esa mentalidad de que los sectores aquí no son cerros, no es no agarrar un carro e ir a un sector a uno de los 12 puntos que usted dijo. Aquí es muy diferente, ¿verdad? Es fluvial todo el transporte para llegar a hacer este tipo de inspección. Claro. El reporte que ellos nos dan. Igual en el reporte que nos dan ellos, nosotros como agencia a veces no tenemos el presupuesto a la fecha. Yo lo voy después que ha bajado el agua. Por eso ellos nos mandan la foto, sabiendo muy bien. Yo sabiendo muy bien la distancia de qué tan lejos es. Nosotros de una manera veloz, a través de su wifi que tienen ellos en sus comunidades, ellos nos mandan fotos y a través de ellos a veces damos validez. Claro. Eso es lo que nosotros informamos. Perfecto. En este caso nosotros las agencias, a lo que es de ella, la central y la central es a ustedes. Claro, sí, efectivamente. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que sí entendemos pues que la región Loreto, a comparación también con otras regiones de la selva, no se puede ir para carretera, todo es carretera, no. Pero otra cosa determina, aparte que la agencia agraria hace población de acá, las chacras quedan distantes todavía de la comunidad, y se ganó otro PP para que la agencia agraria entra, no es más de la tienda. Claro. Gasto, todo eso tiene que considerar ya en el paquete lo que
vayan a funcionar, porque si no funciona así, va a fracasar el proyecto. Claro, ¿De no. qué sirve ilusionar a los agricultores? Nosotros como autoridad nos vamos a dar con ellos y no va a quedar nada, quedan como unos mentirosos. Lógicamente, sí, tienes razón. Bueno, en la política nosotros de la positiva, agroevaluaciones, nosotros tenemos la característica de llegar al lugar afectado, ¿ya? O sea, cada empresa de seguros tiene su política. Entonces, nuestra política es llegar sí o sí a los lugares afectados. Por ejemplo, yo soy responsable de la región Ucayali. Hay una región que se llama, una provincia de la región Ucayali que es Purús. Entonces, sí o sí, no se puede ni con chalupa, ni con rápido, sino con vuelo. Entonces, nosotros agarramos un vuelo y tenemos que llegar a esa provincia. ¿Correcto? Entonces, sí o sí vamos a llegar. Ya, hubo ocasiones, señores, que a mí me ha tocado trabajar en la parte de Huánuco en la época de la pandemia. Entonces, ahí no podía conseguir pues movilidad. Nadie quería. Entonces, el presidente de la zona, pues hemos contratado caballo. Con caballo hemos ido al lugar afectado. ¿Ya? Entonces, sí o sí, señores, vamos a llegar a su parcela y vamos a evaluarlo, señor. Así que no se preocupen en ese sentido. ¿Correcto? Bien. Ahora, la cobertura. ¿Cómo se seleccionan los lotes? Acá tenemos, ¿no? Como está dispersado, señores, los puntos en todo el sector estadístico, la selección de lotes es, en cada uno de los 11 puntos de muestreo, ¿no? Es aleatorio. Y según coordenadas geográficas se identifica un lote o parcela representativa, ¿no? En el cultivo asegurado. ¿En qué casos se podría mover o no se podría evaluar un punto? En caso, mira, será posible mover el punto de muestreo definido en gabinete hacia otro lote o parcela más cercano o representativo con el cultivo asegurado cuando se presenten los siguientes casos. 1. Cuando el cultivo en el lote se encuentre pues, cosechado o en su totalidad o parcialmente. Cultivos que están cosechados, señores, ya no se va a poder evaluar ya. ¿Correcto? Entonces se va a otro punto. Cuando el cultivo o el lote se encuentra afectado por un riesgo distinto al protegido en la póliza, o cuando el cultivo en el lote sea diferente al cultivo asegurado, ¿ya? O cuando también los puntos caen pues, en entidades privadas como es INIA, ¿no? Entonces ahí no se evalúa y se busca otro punto para evaluar. Acá tenemos, señores, si nosotros encontramos pues, en campo, ¿no? Áreas con menores a media hectárea, vamos a determinar 3 puntos. Pero si encontramos parcelas con mayores de media hectárea, vamos a tomar 5 muestras, ¿correcto? Entonces, si son menores a media hectárea, vamos a tomar 3 muestras y mayores a media hectárea, vamos a tomar 5 muestras. ¿Ya? Esa es una de las características. Ahora, ¿cómo se va a determinar, pues, en una cobertura catastrófica, la estimación de rendimiento? Ya, hay que recordarles también pues, que la cobertura catastrófica se caracteriza por rendimiento. Ahora vamos a determinar la estimación de rendimiento en kilogramos por hectárea para cultivos en surcos. Entonces lo que necesitamos nosotros para cultivos en surcos es, por ejemplo, acá tenemos para papa. ¿Ya? La estimación de rendimiento para el punto 1. El número, vamos a tener que determinar el número de plantas por metro lineal. En este caso sería pues 2.2. Luego vamos a determinar el peso del tubérculo comercial por planta esto sería pues, se le saca pues una mata, se le pesa y vamos a tener pues 1 kilogramo. Luego vamos a necesitar el distanciamiento entre surcos, ¿ya? Generalmente 0.8 a 1, ¿no? Depende de la distancia entre surcos. Luego, señores, teniendo todos estos datos, número de plantas por metro lineal, distanciamiento de surcos, el peso de un tubérculo, entonces vamos a aplicar esta fórmula de acá. Entonces, con esta fórmula nos va a dar el rendimiento. En este caso sería pues 22.000 kilogramos por hectárea. Eso es para solo un punto. Esta actividad o toda esta actividad vamos a realizarlo en todo el sector estadístico. ¿Ya? Acá tengo un ejemplo, en el transcurso vamos a tener un ejemplo más... Disculpa. Adelante. Acá en la zona del
a sembrar es el arroz, maíz, plátano y yuca. Claro. En el caso del arroz, porque no escucha nada la gente de arroz. ¿Cómo es el cultivo? Porque mayormente los agricultores acá hacen barrizales. Ya, perfecto. No hacen en las zonas altas, pero barrizales. ¿Cómo en ese caso, cómo nosotros podemos ya? Ya, justo la siguiente lámina es para cultivos al boleo, siembras al boleo, por ejemplo, a maíz, trigo, cebada. Entonces, para determinar el rendimiento para cultivos en boleo, necesitamos pues el peso de una espiga desgranada, que sería en este caso, pues, para el ejemplo, un grano, el número de espigas por metro cuadrado, y aplicando el número de espigas y el peso de una espiga desgranada, y aplicando toda esta fórmula, vamos a tener el rendimiento en el primer punto. Nosotros tenemos toda esta fórmula en un aplicativo, que es el aplicativo Moray. Lo único que necesitamos ir a campo es pues número de espigas por metro cuadrado y número de granos por espiga. Entonces nosotros, teniendo esos dos datos, introducimos al aplicativo y nos va a dar automáticamente el rendimiento. O sea, todo esto que tenemos, toda esta acción, tenemos ya en un aplicativo ya. También ingresa. Claro. Entonces lo mismo para cultivos que se siembran pues por surcos, lo mismo ya está pues automatizado. Porque si nosotros iríamos a campo y sacar numéricamente, ¿no?, uno por uno, nos demoraríamos. Entonces, sí, porque este año nosotros hemos pegado 60 hectáreas ahorita arroz y ya. ya, perfecto. Entonces, una vez que vayamos a campo, vamos a aplicar todos estos formularios para avanzar en una evaluación por el 11 puntos. Acá tenemos un claro ejemplo cómo se va a determinar una cobertura catastrófica 11 puntos. Acá tenemos pues, este es el sector estadístico, el color morado es el sector estadístico. Ha sido afectado, digamos, por helada en este caso, o podría ser para la zona pues inundación, también, ¿no? Es igual. Entonces, ya, acá tenemos pues ¿en qué caso se determina pues un catastrófico 11 puntos? Cuando no es mayor, el siniestro ha superado más de la mitad. Acá, como se fijan, ya pues está un 70, casi 80% de afectación en todo el sector estadístico. Entonces aquí se activa el catastrófico. Entonces vemos en el primer cuadro, aquí en el primer punto tenemos un área, ¿no?, de 0.25 y un rendimiento de 0%, una producción 0, rendimiento 0. Quiere decir que acá pues hay una pérdida total. Entonces llegamos a la parcela y no encontramos nada, es pérdida total. Y luego nos dirigimos a la siguiente, ¿no?, al siguiente punto, y encontramos pues un área de 2 hectáreas, encontramos pues una producción de 2000 y un rendimiento de 1000 kilogramos por hectárea en este punto. Entonces, y así sucesivamente, señores, vamos a recorrer todo el sector estadístico hasta culminar los 11 puntos. ¿Correcto? Entonces, al culminar todo eso vamos a tener un promedio general, un promedio ponderado, que en este caso sería 5.375. ¿Ya? Pero este sector estadístico ha sido asegurado con 5.400 kilogramos por hectárea. Ahora los pregunto, ¿es indemnizable o no el sector estadístico? De acuerdo a lo que han escuchado anteriormente. Claro, es indemnizable. ¿Por qué? Porque es menor al rendimiento asegurado. El rendimiento asegurado es 5.400, pero al evaluar este sector estadístico, todo esto hemos llegado a 5.300. Quiere decir que este sector estadístico es indemnizable. Esa es una de las características. Pero ese es uno. Digamos, pues la inundación no ha sido pues tan grave, ¿no? Ha sido solamente, no ha causado pues, la merma en el cultivo. Entonces, igual se realiza pues la misma acción y luego vamos a tener un rendimiento promedio. Pero el rendimiento promedio, ¿cuánto es acá? 5.763. ¿Ya? Que es mayor a 5.400. ¿Indemnizable o no? No, porque ha superado todavía el rendimiento esperado. Claro, quiere decir que no ha sido afectado. Eso es. Entonces, son dos condiciones para el catastrófico. Ahora, como sabemos, señores, en caso de los cultivos transitorios,
¿no? Solo ya vamos a ver pues el rendimiento. Pero en cultivos perennes ya no se evalúa por rendimiento, sino por porcentaje de afectación. ¿Ya? Esa es la característica para cultivos perennes. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos a un campo, a una parcela de plátano, digamos, y está en crecimiento vegetativo, vamos a evaluar tallos, hojas y ramas. Pero si encontramos cultivos pues en campo, ¿ya? Que están ya en época de reproductivo, ¿no? Vamos a tener que evaluar pues las estructuras reproductivas, frutos, flores, ¿no? Esa es la característica. Otro, para que un cultivo perenne sea indemnizado, tiene que superar el complemento de disparador de riesgo. Una vez que supere el complemento de disparador de riesgo, ese sector estadístico es indemnizado. ¿Ya? Acá hay una característica más para cultivos. En esta siguiente lámina vamos a encontrar pues cómo se determina la cobertura catastrófica, ¿no? Un ejemplo más claro. Como observan, señores, acá ya no hablan de rendimiento, ya no se habla de kilogramos por hectárea, ya se habla por porcentaje de daño. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, acá tenemos un sector estadístico que es por inundación, ya al plátano, al camu camu, ¿no? A la papaya, digamos, ha sido afectada. Entonces, ya no hablamos pues por rendimiento, sino cuánto porcentaje de afectación tiene aquí. Entonces, llegamos al primer punto. Este es el primer punto. Tenemos un nivel de daño de pérdida del 10% y un porcentaje de daño del 10%. Entonces no ha sido tan afectado, ¿no? Por la inundación. Pero en el transcurso de la evaluación vamos a tener el punto 2 y 3 pérdida total. Quiere decir que acá pues ha llegado la inundación y encontramos pues cultivos de plátano, ya estamos ya que están pudriéndose, ¿no? Lógicamente. Entonces eso sería pérdida total. Y así sucesivamente, señores, vamos a recorrer todo el sector estadístico y vamos a tener pues un porcentaje de daño promedio. Entonces acá tenemos un 60%. Pero este sector estadístico, señores, el complemento del disparador de riesgo es un 48%. Entonces yo les pregunto, si acá tenemos un porcentaje de daño 60% y el complemento del disparador de riesgo es un 48%, ¿indemnizable o no? Claro, es indemnizable porque está superando al complemento de disparador de riesgo. Eso es así, señor. Todo esto es pues por el sistema de evaluación o tipo de evaluación por el catastrófico o 11 puntos. Ahora, lo que más se caracteriza en la parte de la selva no es tanto el 11 puntos, sino el complementario por lotes o parcelas, que les voy a indicar a continuación. Lotes o parcelas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La cobertura complementaria, ¿no? No es generalizado, o sea, no afecta pues a todo el sector estadístico, sino por partes. Por ejemplo, en caso de los vientos fuertes, digamos, los vientos fuertes pues no arrasa todo el sector estadístico, sino por partes nada más. Eso es. En caso de la sierra, ya, también pues la helada no cae para todo el sector estadístico, sino por partes también cae, ¿no? Entonces, ahí se aplica el complementario. Digamos, en esta parte, en el ejemplo, ¿no? De la inundación, ha sido afectado 5 agricultores con pérdida total. La diferencia, señores, del complementario con el catastrófico, en que el complementario tiene que haber pérdida total de su capacidad productiva el cultivo. Quiere decir, si está inundado, digamos, ahí tenemos que en crecimiento vegetativo o en floración, este cultivo tiene que perder su capacidad productiva, ya no debería llegar a cosecha. Esa es la pérdida total, ¿correcto? O en caso de incendio también. Entonces el cultivo pues de repente está en producción y le cae un incendio, está chamuscado, esa es pérdida total. Es igual que el invierno, demora acá 3 meses, 4 meses, es una pérdida total de plata. Claro, pero acá la diferencia es con los riesgos cubiertos por inundaciones, sequías, huaicos. Eso. Ajá. Si acá le ha afectado pues un huaico, digamos usted,
tiene media hectárea de cacao en una ladera y con las continuas lluvias le tapa, ¿no? Le cae un huaico y le tapa todo tu cultivo de cacao. Eso es pérdida total. Ajá, eso es. Entonces, esa es la característica principal del complementario, tiene que ser por pérdida total de su capacidad productiva. ¿Alguna duda acá, señores? Ya. Ahora, siguiente. Para cultivos no priorizados, ¿no? Es la diferencia o la característica para cultivos no priorizados es que no hay cultivo, o sea, no se evalúa por el catastrófico para cultivos no priorizados, todo es por el complementario. Por ejemplo, la fresa del señor que va a sembrar ha sido afectado, no vamos a hacer todo el sector estadístico, ¿no es cierto? Solamente del señor. Todo es complementario para cultivos no priorizados. Pero ya no se paga ya 1.000 soles por hectárea, sino se paga 500 soles por hectárea. Acá tenemos un ejemplo claro de un cultivo no priorizado, ¿no? Igual acá. Entonces se evalúa, ¿no? Se mide el área afectada y se empadrona pues en campo. Entonces más fácil es indemnizar a los agricultores, ya que es al momento. Llegamos, medimos, empadronamos, hacemos un padrón, enviamos y de 20 a 15 días ya se le está indemnizando al agricultor. ¿Correcto? Eso es. Indemnizaciones, señor. La empresa de seguros elaborará el padrón de beneficiarios en un plazo de máximo de 20 días. Una vez que llegamos a su parcela, evaluamos y el veredicto es indemnizable, nosotros tenemos 20 días calendario, ¿ya? Contados a partir de la fecha indicada en el acta de ajuste. Una vez validado, ¿no? Porque se tiene que validar, tenemos 15 días hábiles para depositarle a sus cuentas. Si ustedes no tienen una cuenta, el seguro les genera gratuitamente una cuenta, ¿correcto? Pero si ya tienen cuentas ya en el transcurso, a esa cuenta se le va a depositar su indemnización, ¿correcto? Todo gasto que es... Adelante. ¿Cómo sabe que nosotros sabemos beneficiar la indemnización? Beneficiario, ya. Como yo les repito, nosotros, digamos, usted ha sido afectado por inundación, ya, nosotros vamos a su parcela, ajá, lo evaluamos y te empadronamos en campo, ya, te pedimos tu DNI, tus datos, y ya estás empadronado, ya. Digamos, esa inundación ha sido afectado por 3 agricultores más, usted, entonces ya tengo 5 agricultores empadronados. Entonces, de acuerdo a esta cantidad de días, ya se le va a depositar a su cuenta la indemnización. Pero en este caso, pues, aquí nos afectamos todos, vienen creyendo todas las comunidades. Claro, no, lógicamente. No va a dar, a eso me voy guiando. Ya, lo que pasa que una vez que nosotros coordinamos pues con el agente agrario, ¿no? Porque tenemos 15 días. En esos 15 días, señores, les va a informar el agente agrario cuándo vamos a salir. Claro, digamos, hoy día están reportando, yo coordino con el agente agrario y digo, pues ya, para ese sector estadístico vamos a salir un lunes. Entonces ya todos los agricultores afectados para ese sector ya tienen que estar esperándonos ya con su DNI, pues. Claro, entonces para ir a sus parcelas también. Excelente. Y una pregunta. Adelante. Por ejemplo, yo siembro colando. Ya. Y no yuca. El agua de pronto sube el agua, se inunda todavía. Pero Claro. el agua no dura mucho ahorita 15 días, dura 3 días o 2 días. Claro. Pero ya lo podido, ya lo Claro, si en... La yuca ya se mejoró, el culantro ya fue también. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo avisamos? Ya llegó nosotros aquí venimos a avisar, hasta que vengan, ¿cómo hacemos esa evidencia? Claro. ¿Cómo van a hacer? Eso de acuerdo. Tenemos 15 días para llegar a su parcela. En ese 15 días probablemente haya bajado el caudal y va a haber huellas, muestras que efectivamente ha sido cultivada en esa parcela el culantro, ¿no? Entonces medimos y se indemniza. Siempre hay huellas, muestras. Adelante. Sí, ese es justo lo que dice uno de las comunidades que está aquí presente. En esta zona nosotros venimos ya recibir este bono por 3 años.
es el único pueblo que ha recibido y el único pueblo también que venimos trabajando formalmente y tenemos una organización que votamos con 46 asociados, ¿no? Pero en sí la comunidad es más. Pero dentro de esta comunidad nosotros tenemos priorizados y localizados 150 hectáreas de plátano, y de las cuales nosotros hace poco tiempo, en el mes de diciembre, ustedes se acuerdan con la autoridad, alguna inundación que ha durado 7 días nada más. 7 días, dentro de 7 días, pero ¿qué ha hecho? Ha hecho matanza de sembríos, porque el agua mata, no basta que a usar 2 o 3 días ya le comienza a secar. Entonces el maíz es uno de esos, y otros platos menores del maní. Y el plátano mismo ha malogrado. Eso es un ejemplo. Sí, ya, excelente. Entonces ya tenemos conocimiento, pues, en el caso de inundaciones, si es afectado, pues repórtelo y nosotros llegamos a su parcela. Pero hay un caso acá. Hay que tener en cuenta también que si el cultivo está en las fajas marginales, ¿ya? En la directiva indica pues que no se evalúa aquellos cultivos que están en las fajas marginales, prácticamente en las restingas. De repente en restingas, cochas, no se evalúa. ¿Correcto? Eso hay que tener mucho en cuenta. Acá los pueblos, estas comunidades que están a la orilla del río, hay restingas que no son anchas, son pequeñas nomás y están tanto al río. Ese es el que subimos, ¿no? Claro. Hay restingas, no hay más abonos. En algunos pueblos sí, algunos tienen restingas más abonos. Sí. Mayormente están a fajas marginales. Eso es. Pero esas normativas no lo decimos nosotros, lo dice el ANA, ¿no? El ANA indica, señores, este tramo del río no va a realizarse ninguna actividad agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque puede inundarse. Entonces está prohibido esas fajas marginales la siembra o agricultura en esa zona. Como saben, pues las restingas prácticamente es el cauce del río. ¿Por qué? Restinga, una vez que baja el caudal del río, deja pues una zona, especie de playa, ¿no es cierto? La restinga. Pero es parte del río eso. Entonces esa parte no se va a poder evaluar. No lo digo yo, lo dice el ANA. Mira, en nuestro caso, nosotros hacemos a 100 a 200 metros nuestros cultivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la naturaleza no se puede acá. Claro. Es el río derrumba. Y la le viene allá acá, no, ¿por qué hace eso? No es estable también. No, sí, efectivamente ya el Eso es lo que pasa a veces. Claro, y todo se ve en campo. Vamos a ver pues si efectivamente está dentro de la faja o no también, ¿no? Todo se ve en campo también, pues, ¿no? No se puede. Adelante. Sí, lo que dicen es bien cierto, ¿no? Aquellos comuneros, según la costumbre, y bien cierto, ¿quién ha existido más primero trabajando de acuerdo a las costumbres, ¿no? Son los agricultores. Y el ANA, pues, que es reciente, que no va a tener pues, una visión más que ellos. Pues. Ahí está mal un poco el Estado también. En zonas rurales bajos, de Loreto, la costumbre ya está hecha. Entonces yo como funcionario no voy a venir a decir a él, no siempre es ahí. Si sus papás y sus anteriores de ellos les han enseñado a ellos. O sea, si el Río Grande, bueno, por la Tatel del Mañana es un río grande denominado. Aquí por lo menos la fama tiene que tener de 300. ¿Dónde va a ser la? Claro, generalmente no es. No, yo te digo a manera de informar a los amigos, ¿no? A la representación que es la senadora y las reuniones que tengas con el ANA. No está aquí al lado que les hemos dicho. No podemos decir al agricultor no quemes, no podemos decir al agricultor porque no lo van a. Eso también. De otra manera ellos también llevan esa costumbre y a través de esa costumbre viven. Nuestra realidad es eso. Nosotros reportamos la inundación en el momento óptimo. Mandamos la información y en 3 días ellos están mandando a la aseguradora. Ahora, el tiempo que ustedes demoran de venir a ver cuando ya está vaciado el río, no sé si se tomará afectados o no afectados. Claro. Es otra realidad que sí. Claro, porque como sabe, de acuerdo a la directiva, nosotros tenemos 15 días para ir a su parcela. Pero no generalmente vamos a ir al límite, pues no podríamos ir al 7º día, 8º día, ¿no? Entonces, pero antes de los 15 días tenemos que estar presentes. Tomen sus precauciones porque ustedes ya han visto esta realidad, ¿no? No claro. Es un vuelo, tomar y venía a San Lorenzo, ¿no? Ustedes ya han visto, no sé de dónde vendrán, de Lima, Tarapoto, Yurimayo, Yuricaba.
el viernes demora 2 o 3 días, me imagino. No, sí, efectivamente nosotros llegamos, pues ya hicimos la primera capacitación allá pues en Yurimaguas. Acá es la primera. Sí, entonces, Como ustedes. claro, nosotros pues, y yo ya vengo trabajando, yo conozco pues, ¿no? El transcurso de esto, y luego de esto nos vamos a ir al resto de las provincias que están programadas. Bueno, continuando señores, adelante. Mira, imagina que en mi comunidad somos nosotros, así puro familia, somos 180. Imagina que 180 están por ahí. En un día no le vas a hacer todo el trabajo, pues tienes que tener el campo, ahí vas a tirar todos los días, ahí te vas por una semana. Claro, tenemos que ver pues cultivos, pero hay que diferenciar cultivos con pérdida total y con cultivos con afectación. Claro, pues imagínate, claro. Todo ahí, sí, pero hay que ver ese detalle también, porque hay situaciones donde dice pues, no, venimos de repente por complementario nada más, pero los cultivos no están tan afectados por pérdida total. Nosotros tenemos que buscar esos cultivos con pérdida total. Claro, esa es la idea, señores. Pero igual, como ya tenían idea, pues cómo se va a evaluar, entonces en campo también se va a tener una pequeña charla también. Eso es lo normal, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, señores, obligatorios para nosotros? Aparte de que tenemos que llegar antes de los 15 días, tenemos pues ¿no? determinar ¿no? es la ejecución de las capacitaciones. Nosotros de acuerdo a la directiva, tenemos 5 regiones que vamos a capacitar en esta campaña. Por ejemplo, ya empezamos pues con ¿no? en Yurimaguas, ahora estamos pues en San Lorenzo, ¿no? El viernes vamos a tener la capacitación en Maynas, ¿no? Siguiente vamos a ir a Caballococha y últimamente en Nauta. Entonces todas esas capacitaciones es obligatorio para nosotros. Hacerles conocer a los agricultores qué es el seguro agrícola catastrófico. Ya, también pues en coordinación con las agencias agrarias tenemos que coordinarlos, elaboración del padrón de beneficiario que es responsabilidad de nosotros, el pago oportuno a los agricultores, ¿no? Entonces, también pues informarle que es una cobertura complementaria, las coberturas cultivos no priorizados, ¿no? Todos esos son de cumplimiento obligatorio para nosotros, señores. ¿Ya? Una vez pues que se ha ido a campo, vamos a tener esta acta de evaluación. En esta acta de evaluación vamos a tener pues el sector estadístico, cuánta área ha sido afectada, cuánto se está indemnizando, ¿no? ¿Qué sector estadístico? Entonces esta acta vamos a tener no en cuenta en una inspección y ajuste. ¿Ya? ¿Cuáles son las mejoras del seguro agrícola catastrófico para esta campaña? Anteriormente, señores, estaba pues 800 soles por hectárea. Ahora se está indemnizando 1000 soles por hectárea, ¿no? Es un beneficio pues para ustedes los agricultores. ¿Ya? Ese es. Entonces, en conclusión, señores, todas estas láminas que se ha presentado, ¿no? Es un resumen de todo esto, ¿no? Un resumen de las directivas, las condiciones generales de la póliza, las condiciones especiales del manual de ajustes. Todo es un resumen esto. Entonces, pueden entrar acá al acceder pues al link y descargarlo a todo esto para que tengan un amplio conocimiento que es el seguro agrícola catastrófico. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Para culminar. Es muy importante todas esas condiciones también manual, porque los hermanos acá no tienen internet, esa es la gran. Claro, esto se lo va a dejar a la gente agrario y para nosotros llevar a la comunidad, comunicar eso, el taller que hemos tomado, y él va a tomar. Ya, como se le está distribuyendo, también tenemos folletos. Hemos distribuido en cada provincia, vamos a distribuir 1 millar de folletos. Entonces acá se les va a distribuir a todos los asistentes también, no se preocupen. Bueno, señores, sin más, no hay preguntas. Pues, ¿hay alguna pregunta ya por interno? Los que están atentos allá en el Meet, ¿tendrían alguna pregunta? Ya, perfecto. Entonces, doy por finalizar la parte teórica, señores, de la capacitación. Por favor, luego vamos a ir a una parcela para hacer la parte práctica. Ya, una vez terminada la parte práctica, vamos a tener un almuerzo de confraternidad de todos los asistentes, señores. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes, señores.
Mainas. Vamos a dar pues iniciar la parte práctica. Como se ha visto en la parte teórica, señores, hay dos temas que se va a realizar, la evaluación por el complementario y la evaluación por el catastrófico, ¿ya? Una vez nosotros pues coordinamos con los agentes agrarios, ¿no? Vamos a programar una fecha antes de los 15 días, pues intervenir una parcela. Ya, digamos, esta parcela ha sido afectada pues por sequía, ¿no? O inundación o vientos fuertes, pues programamos para intervenir en la parcela, ¿correcto? ¿Ya? Entonces vamos a ver todavía cómo se evalúa por el complementario. Un complementario, de acuerdo al manual de ajuste, indica que la planta tiene que estar con pérdida total de su capacidad productiva. Quiere decir, de repente de acá en la sequía está seco, tumbado, ya no va a llegar a cosecha. Entonces, y la característica es que pues, del complementario es que no ha sido afectado todo el sector estadístico, sino por partes. Digamos, esta parte ha sido afectada a 200 metros, otra parte, entonces 3 a 4 agricultores han sido afectados por sequía o huaico o inundación en caso de la yuca, ¿no? Entonces, eso no es para el catastrófico, sino pues es para un complementario. Entonces venimos y pues evaluamos pues que la planta tiene que estar pues con pérdida total de su capacidad productiva. Ya vemos y nosotros recorremos pues con el GPS pues el área afectada. Si esta fue afectada, pues digamos es 1 hectárea y se indemniza al agricultor por 1 hectárea. Luego nosotros tomamos pues un panorámico y una fotografía de la planta misma con pérdida total. Y luego se indemniza o se empadrona al agricultor que nos acompaña en campo. Listo. Eso sería el procedimiento para un complementario. Ahora, si, ¿en qué caso, pues, yo les pregunto, ¿en qué caso se realizaría un catastrófico? De acuerdo a lo que han escuchado en la parte teórica. El catastrófico se activa cuando supera el 60 o la mitad del sector estadístico, la afectación. Por ejemplo, ha sido afectado o está asegurado 50 hectáreas y ya ha superado la mitad, entonces está 40 hectáreas afectadas. Entonces eso ya se activa ya pues el catastrófico. Entonces para el catastrófico, señores, se va a evaluar todo el sector estadístico como se ha visto en la parte teórica. Todo. Entonces digamos esto es el primer punto. Ya empezamos con el primer punto, es eso. Entonces ya vamos a sacar el rendimiento de la yuca. ¿Cuánto es el rendimiento en el primer punto? Antes de eso, llegamos y digamos esta parcela es mayor a media hectárea. ¿Cuántas muestras se va a tener que sacar? 5. 5 muestras, correcto. Si es mayor a media hectárea, 5 muestras. Menores a media hectárea, 3. 3 muestras. Entonces, si es mayor a media hectárea, digamos, y vamos a sacar 3 muestras. En la primera muestra vamos a sacar el rendimiento. Ya, a ver. Entonces, vamos, para sacar rendimiento, la normativa, ¿no? O el manual de ajuste indica que vamos a hacer número de plantas en 10 metros lineales. Ayúdeme uno, por favor. El tigre. Este es tigre. El tigre es el Entonces, ya, por suerte, acá, pero generalmente no se toma de acá, se toma 1 metro adentro porque por el efecto borde. ¿Por qué el efecto borde? Digamos, el riego ya viene pues por gravedad y no llega hasta acá, entonces esta parte va a estar menos desarrollado. O hay otro caso que por esta serie por acá hay una sequía, entonces esta parte va a estar en mejores condiciones. No representa esta parte, entonces se va pues por efecto borde a 1 metro para adelante. Entonces con fines prácticos vamos a empezar de esta parte. Vamos a medir 10 metros y en esos 10 metros vamos a contar número de plantas. Póngase con ahí y vamos a contar 10 metros. Listo, hasta acá vamos a contar 10 metros, digamos, ¿ya? Listo, entonces yo empiezo a contar desde un inicio cuántas plantas hay en 10 metros lineales. 1, 2, 3, 4, 5, me cuento y digamos en 10 metros lineales tengo 40 plantas. O en caso pues, si no, sin yuca también, o digamos es maíz amarillo, también es lo mismo. Entonces contaría el número de mazorcas en 10 metros
lineales. Entonces ahí yo cuento, pero yo no quiero el número de mazorcas en 10 metros lineales, sino número de plantas o mazorcas por metro lineal. Entonces este 10 lo divido entre la cantidad de plantas que encuentro, 40 plantas entre 10. Entonces yo tendría 4 plantas por metro lineal. Ya tengo un dato. Ahora, listo, ya tengo un dato. Una vez que ya tengo el dato, vamos a hacer distanciamiento entre surcos. ¿Cómo se determina? El manual de ajuste indica pues si el terreno ha sido por tracción no mecánica o sido volteado por tractor. Vamos a medir 5 surcos de lomo a lomo. Digamos acá, es el primer surco. Agarra una por favor. Ya, vamos a medir acá hasta aquí, digamos, hasta acá, ya. Del primer surco, este es un surco, otro surco, 5 surcos, y vamos a medir, pues digamos llega a 4 metros, 5 surcos, 4 metros, 4 entre circo es 0.8, entonces el distanciamiento entre surco es 0.8, listo, ya tengo dos datos, ya tengo el número de plantas por metro lineal y el distanciamiento de surco. Ahora, en este caso vamos a sacar la muestra y pesarlo. ¿Ya? De acá vamos a sacar una muestra por acá, de acá, y sacamos una muestra y vamos a pesarlo también. Eso es en este caso. O en el caso de maíz amarillo, vamos a sacar pues un choclo, ¿no? Y desgranarlo. Y contar el número de granos por mazorca también se puede decir. Eso es en el maíz amarillo. En este caso sacamos y lo pesamos también. ¿Ya? Entonces ya tengo ya el peso de, ¿no? El peso de una planta, ya tengo distanciamiento, ya tengo número de plantas por metro lineal. Entonces nosotros aplicamos pues, ahí tenemos un aplicativo que es el Moray, ¿ya? Nosotros introducimos todos esos datos y nos sale el rendimiento ya nos da el rendimiento. Entonces acá digamos tenemos un rendimiento de 1200 kilogramos por hectárea. Eso es en el primer punto. Recuerda que en la primera muestra vamos a hacer 5 muestras, está bien todo esto acá. Lo mismo vamos a hacer acá, aquí y y vamos a tener un promedio de los 5, 1. Entonces, un promedio ponderado y vamos a tener un primer punto, un rendimiento general del primer punto. Entonces digamos es 4800 kilogramos por hectárea en esto. Listo. Esta actividad vamos a hacerlo 10 veces en todo el sector estadístico para tener un rendimiento general del sector estadístico. ¿Correcto? Entonces vamos a hacerlo todos, entonces vamos a repetir la misma actividad 10 veces y vamos a tener un rendimiento general. Digamos, todo este sector estadístico ha sido asegurado 4.400 kilogramos por hectárea rendimiento asegurado. Yo les pregunto, menores a 4.400, que es el rendimiento asegurado, ¿es indemnizable o no? Sí. Claro, porque rendimiento asegurado es 4.400, pero acá pues, en todo el sector estadístico se ha sacado un rendimiento promedio de 4.200, 4.000. Entonces, esto es indemnizable. ¿Ya? Recuerden que esto, en una evaluación por el catastrófico, se va a evaluar cultivos con tipos, todo se va a evaluar. Cultivos que están pues en buenas condiciones, malos, regular, todo eso. ¿Ya? No es que de frente vamos a entrar a los que están mal nada más, sino vamos a hacer rendimiento en todas las parcelas que se encuentran o en las parcelas pues ¿no? que están pues en los puntos que están dispersados en el sector estadístico. Es así, señores. Entonces acá puede salir o no también pues la indemnización, porque digamos esta parte nomás está afectado por la inundación y más abajo está pues más o menos el cultivo, entonces eso lo va a aumentar el rendimiento. Entonces es probable que salga o no también. Pero en el tipo de evaluación por el complementario, eso sí, sí o sí sale ya, pero cuando ya el cultivo tenga pérdida total de su capacidad productiva. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna consulta o duda acerca de esto? Y ya te seguimos molestando. Sí, adelante. ¿Qué pasa de nosotros si en esta creciente también nos sigue afectando en el sembrío, en la baja? Para nosotros, ¿qué va a haber? ¿Qué solución hay? Porque ¿en qué vamos a quedar? Claro, ya. Claro, si son afectados y nosotros pues al reporte nosotros encontramos muestras que se han cultivado ahí,
recorremos las parcelas afectadas y se indemniza pues al dueño de la parcela. Porque esta creciente dije, no va a demorar pues, 2 o 3 días, como por ahí, por San Martín, por allá. Claro. Aquí va a demorar 3 meses, ¿sí? Y entonces nosotros en la zona allá, pues en 3 meses, de repente ya no puede haber algunos, como tú dices, algunos evidencias. Claro, entonces, esos son los riesgos. Por ejemplo, mira, en cuestión de arroz, si hablamos de arroz, no, el barro le tapa y va a parecer, pues, aquí no rega nadie, nada, y me están engañando, como tú dices. En el maíz igualito. Entonces, ahorita nosotros estamos siendo afectados, algunos maíces ya está yendo el agua, está viendo entre el agua, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a pasar entre el agua? Lógicamente, lo que pasa es que nosotros no podemos intervenir, pues como si te llega acá, no vamos a zambullirnos. No, pues donde no hablamos desde aquí, hay un cabal que come gente ahí. A la hora de disminuir el caudal va a haber muestras que efectivamente se han sembrado, el tallo de un maíz, algo que nosotros queremos quedar bien, yo más que todo quiero quedar contento. Claro. A ver, va a pasar la creciente. Y como usted dice que nosotros no estamos pues dentro de las fajas marginales. Claro, pues entonces nosotros... En ese caso, señores, como se le dijo en la parte teórica, ya las normativas ya se han dado, o sea, acerca de las fajas marginales o de no sembrar pues o hacer agricultura en las restingas, ¿no? Eso ya depende del ANA, o sea, no depende de la aseguradora tampoco, eso ya lo ha hecho el ANA y se tiene que respetar, ¿no? Como una normativa. Ese es el asunto. Entonces, no es que nosotros no queramos indemnizar y decirle, no, usted no lo va a indemnizar porque me cae mal, no. Simplemente que ahí, si está dentro, el punto cae o la parcela que está pues inundado está en las fajas marginales o dentro de la restinga, que la restinga prácticamente es el cauce del río, ni siquiera es faja marginal, es cauce mismo. Entonces, en ese sentido no se va a poder indemnizar. Una consulta necesariamente la afectación se debe dar, o sea, es decir, en el caso de inundación, ¿no? O sea, el agua tiene que llegar o no, como dice el señor, o sea, si ya vemos el peligro que está cerca, digamos que está a 3 metros, sabemos que la creciente va a seguir y que le va a dar, y ya podemos reportarlo. Claro, se reporta una vez que haya sido sufrido ya o sea, si vemos que está, digamos, a 3 metros, a 2 metros el agua, todavía no lo reportamos. Porque en el caso de la yuca ya lo va afectando cuando está cerca ya el agua. Claro, en ese caso de la yuca, como lo son cultivos sensibles, que es la yuca, o puede ser el papayo también, que es pues, sensible a la humedad. Entonces, si ven pues ya una semana, 2 semanas, de repente ya está pues, encharcado ya, eso prácticamente ya es pérdida total. Nosotros vamos a sacar 3, 4 muestras y vamos a tomar fotografía de la parte comestible. Si la parte comestible, a pesar que la planta, el tallo esté en buenas condiciones y abajo está podrido, eso es pérdida total. Pérdida total, entonces se indemniza al agricultor. No solo en la yuca, de repente está en el mismo sentido allá en la papaya también, ¿no? Está en buenas condiciones, pero la papaya ya pues está en pudrición. Cuando se le corta ya están pues fases vasculares, ¿no? Ya están pues necrosados. ¿Alguna duda más? ¿Otra duda, por favor? Ese es el asunto, señores. Entonces,